Bueno, muchas gracias, Mundo. Sí, la Llévatelo, vez llévatelo. Déjeme ir. Okay. Bueno, la vez anterior hablamos de don Tomás Estrada Palma, su trayectoria vital y su larga carrera de persona con varias, muchas gracias Laura Pérez, muchos saludos, con doble personalidad o doble imagen, Cuba Bella, muchísimas gracias por su amabilidad. Doble personalidad, doble imagen, vendiéndose por un lado como un patriota, como un cubano de pura cepa, digamos, y por otro lado actuando con doblez dentro de las filas de la propia Revolución Cubana. Yo quiero recordar muy brevemente algunos de los hitos de la personalidad de Estrada Palma que vimos la vez anterior para empatarlo con el tema de hoy, que es Estrada Palma presidente. De paso decir que hay algunos temas que aquí se han propuesto que a mí no se me han olvidado. El tema de Marta Abreu, la benefactora de Las Villas, el tema de José Maceo, el tema del 23 de febrero de 1895, que ya revisé el artículo de positivo 10, muy bien, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por el aporte y claro que traicionó a Quintín y voy a leer una carta de Quintín aquí protestando contra Estrada Palma. Onay Lujo, muchísimas gracias también por cualquier aporte. Mi corazón se lo agradece porque creo que es un gesto muy, muy cordial de ustedes y una deferencia. Les quería decir que Estrada Palma no era conspirador junto a Carlos Manuel de Céspedes o Francisco Vicente Aguilera o Maceo Osorio ni Perucho Figueredo en Bayamo. Estrada Palma se mantuvo alejado de todas esas conspiraciones contra España y salió al campo de la independencia como emisario español junto con Merconcini y Ramón Céspedes a pedirle a Carlos Manuel que se rindiera y se acogiera a la legalidad española, que lo iban a perdonar. Lo que pasa es que en el campamento se topó con Perucho Figueredo, que era un jacobino duro, y Perucho lo amenazó con la horca porque lo conocían por su doblez y por su hipocresía. Y ahí se incorporó a la fila mambisa, fue secretario de Modesto Díaz, ahí escribió una solicitud de anexión a Estados Unidos de Cuba. Ramón Costa, muchísimas gracias, mi respeto también para usted. Una solicitud de anexión y luego tuvo un nefasto papel como representante de la Cámara de la República en Armas, conspirando constantemente contra Céspedes, a quien odiaba con especial fuerza. Estuvo entre aquellos conspiradores que depusieron a Céspedes en Bijahual, en aquella reunión donde muchos entendidos consideran que se mató a la revolución, la moral de la revolución, la moral de lucha de la revolución. Y 4 meses después, Céspedes se suicida cuando fue abandonado prácticamente por todos los hombres con los cuales estuvo en la lucha, o con muchos de ellos. Luego Estrada Palma es nombrado presidente de la Cámara, sigue entorpeciendo las actividades militares, poniéndole trabas a Máximo Gómez en sus acciones, apartando del mando en lo posible cada vez que se podía, y de los ascensos a los Maceos, a Quintín, porque eran negros, porque eran radicales, y hasta que cae en 1877, cae en manos de los españoles después de haberse entrevistado con un emisario español, un estafador, Mr. Pop, que luego casualmente Máximo Gómez vio preso en Honduras por haberse robado unos cálices sagrados de una iglesia de Honduras y está preso por estafador. Bueno, a esa persona sin valores, los españoles le dieron la misión de hablar con Estrada Palma, y Estrada Palma, violando el decreto Espotorno de un presidente que estuvo poco tiempo, Juan Bautista Espotorno, al frente de la revolución, y emitió un decreto que decía que todo el que entre en arreglos con los españoles, conversaciones que no impliquen la independencia absoluta de Cuba, es un traidor y será ajusticiado. Bueno, pues violando ese decreto, el mismo presidente de la República en Armas, Florence, la enfermera Florence Nightingale, muchísimas gracias por su aporte y mis saludos para usted. Violando ese decreto, pues se entrevistó con Mr. Pop, que era un mercenario, un buscavidas, y casualmente al mes después de esa entrevista,
cae prisionero de una forma muy rara en manos españolas, para mí que fue una rendición pactada, con los archivos de la República en Armas. Una barbaridad. Yo dije aquí la vez anterior que eso no había pasado ni con Calixto ni con Céspedes, que prefirieron inmolarse. Bueno, en el caso de Calixto quedó vivo, pero malherido, y en el caso de Céspedes murió. Prefirieron inmolarse antes que entregarse a los españoles. Entonces, a partir de ahí empieza ya una carrera abierta de anexionista de Estrada-Palma, que lo lleva ya al final de la guerra, cuando más cae en combate Martí en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, Estrada-Palma en Nueva York no es ni tiene ningún cargo en el Partido Revolucionario Cubano. Subrayo, lo dije la vez anterior, varias veces lo voy a subrayar ahora. Estrada-Palma no engañó a Martí. Martí nunca le dio cargos ni lo admitió con cargos en el Partido Revolucionario Cubano. Martí se acercó a él como se acercaba a todo aquel que pudiera contribuir con algo a la lucha por la independencia, a reanudar la lucha, para sumar su prestigio como presidente de la República en Armas y para sumar una característica de Estrada-Palma muy importante que Martí apreciaba mucho, que era un, digamos, un patriota, por decirlo de alguna forma, civilista, que no estaba a favor de juntas militares ni de mando absoluto de los militares durante la guerra, sino a favor de un equilibrio entre un gobierno civil que permitiese ganar la guerra sin entorpecer a los militares, pero que a su vez fuera el embrión de la civilidad que vendría tras la independencia de Cuba contra España. ¿Por qué temía Martí demasiada influencia militar en la República futura? Porque había visto la experiencia de América Latina con los caudillos militares que surgieron de las luchas por la independencia, Páez en Venezuela, por ejemplo, y que al final frustraron, traicionaron y aplastaron los ideales libertarios, democráticos, independentistas de su pueblo. Por esa razón, para que ese mal no entrase a Cuba, Martí era tan puntilloso con el tema del equilibrio de poder. Y eso fue lo que se debatió con Maceo y con Gómez La Mejorana, ni más ni menos. Eso fue lo que enfrentó a Maceo, que tenía parte de la razón, porque el gobierno civil, entre ellos, no solo el Marqués de Santa Lucía, Cisnero Betancourt, sino también Estrada-Palma y otros, habían durante la Guerra Grande entorpecido constantemente el accionar de los jefes, ascendiendo, quitando grados, mandando una tropa a un lugar para otra, desaprobando acciones, aprobando acciones, cuando eran civiles y estaban en lugares remotos de donde se estaba combatiendo. Y eso dañó mucho el sentir de los militares, de los mambises, y por eso insistió Maceo. Pero Martí también tenía su razón. Y repito, eso fue lo que se discutió el 5 de mayo de 1895 en el ingenio La Mejorana, que enfrentó a Martí y a Maceo. Estrada-Palma, terminada la guerra, tras la muerte de Martí, es nombrado delegado del Partido Revolucionario Cubano. O sea, los 9 cuerpos del Consejo, porque no era un voto particular de cada cubano en el exilio, los cubanos delegaban en consejos. Por ejemplo, Tampa tenía el suyo, Nueva York tenía el suyo, New Orleans tenía uno, Cayo Hueso tenía otro, y todos ellos votaron a favor de Estrada-Palma. ¿Cuál era el otro candidato posible? Era Gonzalo de Quesada, el alumno predilecto de Martí, el secretario del partido, pero Gonzalo le tocaron, era bastante indeciso, y le tocaron el punto de la honra diciéndole que su cargo no era electivo, el de secretario, sino que el delegado del partido, los cargos electivos en el Partido Revolucionario Cubano eran delegado, Martí, y tesorero, Benjamín Guerra. Ahora, Martí como delegado designaba a un secretario y ese secretario era Gonzalo de Quesada. Y empezaron a pincharlo con puntos de honor en una campañita orquestada de esas que se hacen todavía de rumores, de chismes, de conspiraciones para serrucharle el piso a una persona, de que él no tenía cargo electivo, que no tenía ninguna autoridad moral para ser el delegado, porque había un expresidente de la República en Armas muy importante, que era Estrada-Palma, que además había sido maestro de varias generaciones de cubanos en su colegio de Central Valley y de latinos en general,
y que por esa razón tenía más mérito que el joven Gonzalo de Quesada. Gonzalo de Quesada se apartó, se retrajo y subió a la gran escena de la política nacional, sobre todo del exilio, don Tomás Estrada Palma, como delegado de la República en Armas. Cuando se da la asamblea de Jimaguayú, en esa asamblea nombran, además del delegado que ya lo habían electo los clubes de los exiliados cubanos, lo nombran representante de la diplomacia mambisa en el exterior en todo el mundo, canciller con sede en Nueva York. Y tenía subordinado a los representantes de las juntas patrióticas de todo el mundo y tenía subordinado a los representantes del Partido Revolucionario Cubano. Por ejemplo, en París era el doctor Ramón Emeterio Betances, el puertorriqueño tan gran amigo de Cuba y de Martí. Por lo tanto, empezó a acumular en sus manos un poder que jamás tuvo Martí. Martí era el delegado del partido, punto, no era más nada. Entonces, ya fíjense, delegado del partido, ya de nuevo representante de Cuba en el exterior, director del periódico Patria, jefe de las expediciones que se armaban en la Junta de Nueva York. Había un departamento de expediciones que lo dirigía el general Emilio Núñez y que preparaba las expediciones para Cuba. Muy importante, de una expedición podía depender la vida o la muerte de una tropa mambisa. Entonces él tenía en sus manos ese enorme poder y además tenía los contactos con los políticos norteamericanos. Y ya ahí entra un elemento nuevo que va a marcar el futuro de Estrada Palma, incluso como presidente. Estrada Palma subordina la revolución a las gestiones ante el gobierno norteamericano para que reconociera la beligerancia de los cubanos o interviniese en la guerra. Pero como eso no marchaba, como había una enorme corrupción en la política de la época, que no tenía que ver con Cuba, era interna entre los políticos norteamericanos, que Martí denunció muchas veces, como había esa enorme corrupción, Estrada Palma supo y entró en el juego de que había que aceitar la maquinaria con dinero para que funcionara. Por lo tanto, vemos aquí que Estrada Palma cambió por completo la forma de hacer política de Martí. Martí se acercó a quienes, a los tabaqueros humildes de Tampa y Cayo Hueso, pidiéndole sus aportes a la independencia. Estrada Palma se acercó a los políticos norteamericanos que no nos querían y que no querían la independencia de Cuba, sino la anexión, y se acercó sobornándolos. Existen las tarifas de cuánto costaba un discurso en la Cámara de Representantes y cuánto costaba un discurso a favor de Cuba en el Senado. Existen senadores como Wilkinson Call, que se destacó por su pedigüeñería, acosando a Estrada Palma, pidiéndole dinero todo el tiempo. Y así fue como se fue labrando la alianza entre el imperialismo naciente norteamericano y los cubanos a su servicio. Mandó a imprimir 2 millones en bonos a los banqueros Janney y McCock para sobornar a los políticos norteamericanos. Eso no lo sabía el presidente de la República en Armas, eso no lo sabía Máximo Gómez, eso no lo supo nadie. Eso se descubrió después de la República, en 1902, por unos artículos que publicó La Discusión y porque hubo que pagar del dinero de la República esos 2 millones a los tenedores de los bonos, a los cuales él imprimió bonos, por supuesto, a los cuales él recibió dinero a cambio de la promesa de pagarlo a la República. Y además de eso, la mano franca, muchas gracias. Además de eso, fue capaz de pedir un empréstito a unos banqueros ingleses que casualmente eran familia de Wilkinson Call, eran de apellido Call, para recibir dinero y poder mover la revolución y los sobornos en ese sentido. Y bueno, por esa parte hay que entender que participó en toda la conspiración que llevó y desembocó en la guerra de 1898 con España, que desembocó en el desembarco del 5º Cuerpo de Ejército norteamericano al mando del general William Rufus Shafter por Daiquiri el 22 de junio de 1898, y que tuvo que ver en toda la campaña que culminó con un armisticio el 16 de agosto de 1895 tras las derrotas en Santiago de Cuba el 1 de julio en tierra y en el mar, el hundimiento de la escuadra del almirante Cervera el 3 de julio de 1898. Por lo tanto, cuando termina la guerra, lo que tenemos es una estrecha alianza secreta
de Estrada Palma con los intereses imperialistas norteamericanos, de espaldas a sus compatriotas, de espaldas al partido, de espaldas al Ejército Libertador y al gobierno de la República. ¿Cuáles son las primeras medidas que toma Estrada Palma, aun cuando no se ha constituido la República? Disolver el Partido Revolucionario Cubano, empezar a gestionar el licenciamiento del Ejército Libertador y abrir las puertas a las inversiones norteamericanas en todas las ramas de la economía cubana. Era el hombre de los americanos, era el ideal, él era conservador, era anexionista. Sin embargo, le tocó encabezar una revolución. Fíjense qué contradicción y qué hipócrita además. Por esa razón, cuando llegan las elecciones de 1901, Estrada Palma, su oponente era Bartolomé Mazó, porque Gómez nunca aceptó. Gómez dijo, el tiempo de los generales terminó, ahora empieza el tiempo de los maestros. Lamentablemente Estrada Palma era maestro, por lo tanto se puso el sombrero de lo que dijo Gómez, que no lo dijo pensando en él, lo dijo pensando en general, en que era el tiempo de la educación, de la paz, de la confraternidad entre los cubanos. Y Gómez hizo campaña a favor de Estrada Palma. Creía que era de los más honestos y de los más capacitados para la dirección de la nueva República Cubana. ¿Qué ocurrió? Que fueron tantas las presiones, los chantajes, las amenazas, los peligros, los ataques que se organizaron contra las fuerzas independentistas representadas por Bartolomé Mazó, que este comete el error de retirar su candidatura y dejarle el camino libre en las elecciones de 1901 a Estrada Palma. Elecciones que le dan el triunfo a Estrada Palma como primer presidente. No vivía en Cuba. Después que había terminado la guerra en el 98, le tomó 3 años volver a Cuba. Era ciudadano norteamericano, tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana para poder ser nombrado en el cargo. Y Prometeo América, muchísimas gracias. Sí, el 24 de febrero en Occidente, claro, Coronel Pedroso, claro, Confederador Martí, que participó en ella. Bueno, ya dije aquí, Prometeo, que ese tema lo vamos a abordar pronto, igual que el tema de Marta Abreu y el tema de José Macedo. Y otro tema que no dije, pero que lo voy a decir, la participación cubana en la guerra de independencia de las 13 colonias, con hombres y con dinero a favor de George Washington y los patriotas norteamericanos. De eso no se habla, vamos a hablar nosotros. Hay evidencia, hay documentos, está probado y lo vamos a mencionar aquí. Así que lo anuncio es el futuro de que son de los temas que vamos a abordar. Entonces, esa república nace lastrada por la enmienda Platt. Yo no tengo que decir aquí entre cubanos el estigma que fue para los libertadores que pelearon desnudos, que pelearon durante tantos años pasando hambre, dificultades, sin zapatos, curándose las heridas con miel o con agua cuando tenían, encontrando algún boniato en el monte con el que podían, una jutía, un buen día que podían encontrarla, y llegando a extremos de resistencia que no voy a contar, pero que fueron realmente conmovedores, algunos chocantes para poder sobrevivir, para que tengamos una idea de lo terrible que fue esa guerra, más la reconcentración que acabó con 250,000 de los familiares de esos hombres que estaban en la manigua y que impotentes vieron morir de hambre y enfermedades a sus mujeres, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus madres, en los lugares donde fueron reconcentrados por Weyler. Entonces, todo eso se borra de un brochazo entre Estrada Palma y presidente, hipotecada la República con la enmienda Platt, que le daba a ellos derechos no solo a bases navales y carboneras, varias, no solo la de Guantánamo, Bahía Honda y otras más, que además querían anexarse la isla de Pinos y ya estaban poblándolas con colonos norteamericanos que trabajaban el cítrico fundamentalmente. Y para hacer como hicieron en Texas, primero colonizaron y después declararon la independencia. Y después Estados Unidos ayudó a los independentistas texanos a anexar y quitarle territorio a México. Entonces, por esa razón, en Cuba, cuando llega Estrada Palma al poder, es un presidente que realmente no tiene los méritos y que la República está en las peores manos posibles. La República por la que soñó Martí, por la que murió Martí y tantos otros, no estaba en las mejores manos. Ahí podemos, por favor, podemos pasar la imagen número 1. Tenemos varias imágenes y la número 1 es la toma de posesión de Estrada Palma, precisamente el 20 de mayo de 1902. Si ven esa imagen en el Palacio de los Capitanes Generales, esa imagen número 1, ahí si la podemos agrandar, si se pudiera un poquito. Usted ve a la izquierda en el centro
un señor de cara ancha y bigote. Ese es el interventor militar Leonard Wood, el general. Luego está Máximo Gómez, que se ve la chiva, lo que le decimos en Chiva, la chiva blanca, y un poquito hacia la derecha, entre una persona y está don Tomás Estrada Palma. Ahí fue el momento donde toma posesión Estrada Palma como primer presidente de la República en armas. Vamos a la imagen número 2, por favor. La imagen número 2 es el gabinete que nombró Estrada Palma de ministros o secretarios para su gobierno. Y fíjense ustedes qué composición. Recuerden que los mambises en la lucha, en la manigua, los independentistas habían ganado. Aquí está el gabinete de Estrada Palma en una foto, podemos ampliarla, con Estrada Palma sentado a la cabeza de la mesa y luego sus ministros. Yo les voy a decir quiénes eran los ministros, muy breve. Carlos del Saldo, de Justicia y Estado. Carlos del Saldo había sido autonomista, quiere decir no independentista, y había estado exactamente Foster Wallace. Son imágenes de ensueño, en colores que no imaginábamos ver ese mundo así. Están y existen, solo hay que buscar y tenemos para ponerla a disposición de ustedes lo que aparezca. Carlos del Saldo había sido nombrado secretario de Justicia y Estado, había sido autonomista, había sido de los firmantes del manifiesto de la Junta Central Autonomista tras el 24 de febrero, haciendo protestas de adhesión a España y condenando el levantamiento independentista del 24 de febrero y condenando la obra de Martí. Este hombre es premiado en el primer gabinete, fruto de la independencia de Cuba, entre comillas, con 2 carteras, Justicia y Estado. Además, era agente del trust azucarero Habermeyer de los Estados Unidos. José García Montes, secretario de Hacienda, autonomista, es decir, autonomista es anti-independentista. Testaferro del hacendado español José Gómez Mena. Emilio Terry, secretario de Agricultura, gran hacendado en Cienfuegos, también autonomista. Diego Tamayo, de Gobernación, fue autonomista, firmó también el manifiesto y luego se pasó al independentismo. Carlos von Sterling, vicepresidente de la Cámara de Representantes, autonomista. Jorge Alfredo Bell, secretario de la Presidencia, no sin cartera, autonomista. Eduardo Llero era el único que no había sido autonomista, secretario de Instrucción Pública, y Manuel Luciano Díaz, que era un agente de los ferrocarriles norteamericanos en Cuba, autonomista. Y el embajador en Washington, el dócil y decepcionante Gonzalo de Quesada, siempre claudicante, siempre indeciso, siempre gris, lamentablemente un hombre al cual Martí consideró su delfín, su alumno querido. Así quedó ese gabinete, un gabinete donde no había ningún general de la guerra de independencia, donde no había ningún político del exilio que había sido de verdad independentista, que los hubo y muchos, donde no había ningún cubano de dentro que hubiera estado enfrentando el poderío español, sino gente que cambiaron la casaca de autonomismo cuando les convino, a independentismo cuando les convino, para preservar sus intereses. Y fíjense los intereses económicos que representaban, lo del gran capital. También se licenció el Ejército Libertador, se licenció y se lanzó a pasar hambre a hombres que habían estado luchando. Yo tengo aquí una carta de 1902 que me dolió mucho leer cuando la encontré, del general Quintín Banderas, del 5 de noviembre de 1902, donde a raíz de las discusiones por los pagos atrasados del Ejército Libertador, él escribe esta carta llena de falta de ortografía, pero con una lucidez y una claridad de mente tremenda. La ortografía secundaria, por supuesto, sobre todo hombres que no tuvieron tiempo, habían sido esclavos, descendientes de esclavos, no habían tenido tiempo de estudiar, y su tiempo de vida útil lo habían pasado en la manigua peleando, porque Quintín estuvo en las 3 guerras. Quintín estuvo en la de los 10 años, Quintín estuvo en la Guerra Chiquita y Quintín estuvo en la Guerra del 95. O sea, un hombre que tenía más que sobrados méritos para poder hablar como lo hace. Dice: hablo a los soldados del ejército cubano, hablo a cuantos en los días tristes de la revolución sufrieron conmigo todos los horrores de la lucha, descalzos y hambrientos. Y hoy, lo mismo que ayer, sin pan ni trabajo. El gobierno por cuyo triunfo luchamos nos amenaza con la más irritante indiferencia en la justa satisfacción de los que nos pertenece.
en la satisfacción de una deuda sagrada, la paga el ejército cubano. A nadie se le escapa que es una cuestión importante, económica y políticamente hablando. Más aún, la paga del ejército libertador cubano, estudiado con atención, afecta el orden público, amenaza la paz de la república por la que todos, y el primero, el respetable presidente de la misma, debemos velar. Se nos amenaza, mis queridos soldados, con el hambre. Se nos quiere premiar nuestros cruentos sacrificios y nuestros triunfos obtenidos con la inanición, la injusticia y la esclavitud. Y si tal procedimiento se emplea, si ya no es un secreto que el ilustre magistrado de nuestra esclava república, subrayo, de nuestra esclava república, 5 de noviembre de 1902, esta carta de Quintín a los soldados del Ejército Libertador. Si no presta atención a nuestra demanda, ni piensa solventar nuestras necesidades, en nuestras manos está, y dentro de la legalidad, el pago de los haberes que en justicia nos corresponde. Por la salvación de la patria, admitimos la salvación extraña del gobierno americano. Esto responde a lo que el mundo ahorita me preguntaba. Muchos pensaron así. Era mejor salvar la patria aceptando una intervención americana que chocando de frente con un ejército poderoso que podía provocar mucho sufrimiento y destrucción al pueblo cubano, que ya venía de un sufrimiento enorme, de una destrucción enorme. Fíjense cómo dice: por la salvación de la patria admitimos la salvación extraña del gobierno americano y su imperio. Lo llama sin pelo ni señales, su imperio. Admitimos eso. Y admitimos su imperio despótico durante 3 años. Por la salvación de Cuba aceptamos la decisión de la mayoría de nuestros delegados en la convención, que aceptaron la ley Platt, la enmienda Platt, como bochornoso apéndice a nuestra constitución. Por la salvación de Cuba admitimos la imposición del actual presidente, no democráticamente electo, la imposición del actual presidente, el mismo que tan cruelmente a los que con las armas en la mano y burlando todo indiscutible valor de los defensores del gobierno monárquico, España, supimos liberar a nuestra patria. Por eso es que Estrada Palma odiaba a Quintín y por eso dio la orden de asesinarlo en el alzamiento de 1906 en las afueras de La Habana, donde estaba alzado. Ahí está la explicación de un tema como ese. Entonces, quiero terminar. Se pueden ir pasando las otras imágenes. Sí. Me interesaría mucho la número 6. Estos son militares cubanos del ejército cubano tras el fin del dominio español bajo el gobierno de Estrada Palma. Fíjense que no hay, salvo uno, no hay mestizos ni negros entre ellos. Eso fue una depuración que se hizo con toda intención, dejando fuera a gente como Quintín, por ejemplo. Y ese ejército se comportó, además se le dio espacio en ese ejército a contraguerrilleros cubanos y a voluntarios cubanos que habían peleado del lado de España contra Cuba. Los prefirieron a muchos los mambises. Aquí está Estrada Palma votando en el palacio, del antiguo Palacio de los Capitanes Generales. Lázaro Chapotín, muchísimas gracias. Un abrazo y agradecido por sus palabras. Votando la reelección que provocó el alzamiento liberal, que provocó a su vez que Estrada Palma, traicionando la República, pidiera al presidente Roosevelt de los Estados Unidos la intervención militar, la segunda intervención militar, ya que él no pudo imponer su prórroga en el poder antidemocráticamente, prefirió ver su patria invadida de nuevo con tal de que su grupo económico y a los que él beneficiaba estuvieran en el poder. Miren, este es un telegrama, a ver si lo podemos agrandar, que le manda el general Enrique Loynaz del Castillo a Estrada Palma precisamente en los días del alzamiento liberal. Y dice, está firmado en Santiago de Las Vegas el 17 de septiembre de 1906, y dice: señor Tomás Estrada Palma, Habana, a usted le resta un único servicio a nuestra adorada Cuba, su inmediata renuncia. Que los hijos de usted tengan patria, que haya desde ahora entre los cubanos un culto a la Constitución, respeto a los derechos de toda libertad, justicia y fraternidad, que la revolución sea para bien de todos los cubanos y restablezca sobre cimientos eternos a la República.
respetuosamente el mayor general Enrique Loinal del Castillo. Le está diciendo, renuncie para que la República se enderece, porque usted la lleva por el camino equivocado. Usted la lleva por un camino torcido que beneficia al extranjero por sobre los intereses de los cubanos. Ese telegrama me parece sumamente importante para entender las cosas. Bueno, Estrada Palma se retira, viene la segunda intervención, imponen a Charles Magún como gobernador militar de Cuba y Charles Magún empieza una política para acabar con las resistencias contra la penetración norteamericana en Cuba. Hay una foto de Magún por ahí, creo que es la... Bueno, no la veo aquí, creo que no está entre estas, pero aquí hay anuncios de periódicos norteamericanos donde reportan que Estrada Palma está pidiendo una intervención. Roosevelt no quería porque no le convenía políticamente hacerlo. Miren aquí, el señor Estrada Palma está rogando por una intervención. Taft, que fue el primer interventor, nombrará un gabinete, o sea, un militar extraño, un funcionario de una potencia extraña nombra gabinete en la República de Cuba, que debió ser, como dijo Martí, con todo y para el bien de todos. Un extraño nombra los ministros que van a regir la República en un país extraño. Eso no se ha visto, salvo con una intervención militar como esta. Entonces, cuando Estrada Palma renuncia, se va a vivir a Bayamo y a Santiago de Cuba. Él tenía unas haciendas. Y aquí es donde yo quiero terminar el mito del honrado Estrada Palma, del humilde Estrada Palma, que se reforzaba. Bueno, ahí está la Gaceta Oficial en la cual el Poder Ejecutivo anuncia la renuncia del presidente Estrada Palma. Yo quería subrayar que el mito del humilde Estrada Palma, él fue un personaje que él montó desde mucho antes de ser presidente. Andaba en Central Valley diciéndole a todos hijito, 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 muy paternal, muy afable, con un pañuelito blanco siempre en la mano, pero alineado a intereses leoninos que no eran nada paternales, porque tú dices, bueno, un hombre paternal, un hombre de buenos sentimientos, se alía con gente similar. Es muy raro que un hombre como Estrada Palma, vamos a dejarlo aquí, exacto. Bueno, la imagen de que dejó un superávit, guerrillero en combate, Cuba al cantado ama a todos los cubanos y pide la paz en las redes sociales. Dios mío, escucha mis plegarias, amén. Que así sea. Muchas gracias por la contribución. Le decía que Estrada Palma labró, organizó, fabricó su propia máscara como un hombre honrado, probo. Por ejemplo, el primer presupuesto que tuvo la República, el presupuesto inicial de 1902, preveía ingresos por 17 millones y medio y egresos por 14 millones 800 mil pesos. Habían 2 millones 700 mil pesos que se ahorraron. Pero ¿para qué ahorrar 2 millones 700 mil pesos cuando el país estaba destruido y la población estaba pasando hambre y necesidades? Hubiera sido mejor implementar planes de beneficio en el campo y las ciudades para aliviar la situación de la gente. A Estrada Palma le convenía la imagen, le convenía acumular el dinero. Y qué casualidad que lo que sobró fueron 2 millones y lo que él debía a la banca de Hanley y McCock eran 2 millones. Eso me deja a mí que pensar, por lo menos a cualquier historiador le da que pensar. Qué coincidencia la cifra. Ahorrar por aquí para pagar una deuda secreta que en 1902 fue que se supo en Cuba, que él había contraído a nombre de la República de Cuba. Por lo tanto, ese argumento de que el superávit, de que logró, no tiene sentido un superávit mientras tu pueblo esté sufriendo y mientras tu pueblo esté pasando necesidades. Y me deja la sospecha de que con ese superávit se pagó el dinero pedido a la banca norteamericana para sobornar a los políticos y provocar la intervención militar norteamericana en Cuba. Yo también quería decir que la imagen ya en Palacio era su esposa, Genoveva Guardiola, surciendo en la terraza del Palacio las medias rotas al presidente, o él yendo en tranvía humildemente a un lugar o a otro para reforzar esa imagen de maestro humilde, austero, espartano, que le permitiera también seguir en el poder, porque a fin de cuentas era muy desasido de los bienes terrenales, pero le encantó el poder, no quiso irse.
intentó reelegirse a la fuerza con el gabinete de combate, como él llamó. Y entonces viene una situación, ese recorte que sale ahí a raíz de su muerte. Él muere en Santiago de Cuba el 4 de noviembre de 1908, deja el gobierno en el 6 y muere producto de un ataque que le hace una res. Aquí está la esquela mortuoria en los periódicos de la época. El ataque que le hace una res en una de sus fincas, lo embiste, lo golpea, se complica el golpe, va a Santiago a tratarse, pero ya era tarde, la edad y luego, bueno, esa complicación lo lleva a la muerte. Cuando él muere, se publica en la prensa ese documento que ustedes han visto, que dice la fortuna de Estrada Palma. De eso no se habla tampoco, eso lo hemos encontrado en archivos, pero nadie dice que Estrada Palma al morir tenía 4 fincas y 2 casas, y tenía las fincas valoradas en 61.000, para ser exacto, 61.666.66 pesos. Vamos a poner la imagen de la fortuna, donde dice la fortuna de Estrada Palma. O sea, el humilde Estrada Palma al morir deja 4 fincas: La Punta, La Sierra, El Difunto y La Guasimilla. El valor sumado de estas 4 fincas ascendía a 61.666.66. Dato de la prensa de la época. Mírenlo aquí, el recorte. 61.666.66. En un país asolado por la guerra, empobrecido, sin recursos, lleno de gente hambrienta, de soldados que regresaban después de largas peleas en la guerra y encontraban que no había, la casa que habían dejado no existía y la familia que habían dejado no existía. Estrada Palma, el humilde, el austero, el probo Estrada Palma, tenía propiedades por valor de 61.666 pesos en 4 fincas. El ganado distribuido en ellas estaba valorado en 4.200 pesos. Las 2 casas que tenía en Bayamo estaban valoradas en 500 pesos. Todo eso hacía un total de 66.366.66 pesos, lo cual hacía de Estrada Palma un hombre acomodado, no humilde ni austero, como nos han querido presentar. Un hombre rico, sin contar el efectivo, sin contar valores, sin contar otras fortunas que pudo tener. Estoy hablando nada más de propiedades. Y es muy interesante porque él alegó que esas eran propiedades heredadas de su familia. Miren, el 20 de abril de 1869, el capitán general español en Cuba, Domingo Dulce, emitió un decreto que establecía la confiscación de los bienes a todos los infidentes. Quiere decir, a todos los que estuvieran en la rebelión contra España o a todos los que estuvieran conspirando y se lo hubiera sorprendido enviando recursos a los mamis. Estrada Palma estaba alzado en armas, contrariamente a su vocación y su deseo. Ya vimos cómo tuvo que alzarse. Pero este es el entierro de Estrada Palma en Santiago de Cuba, en la tumba que hoy está muy cerca del mausoleo de Martí. Allí, esa es la tumba. Le decía que todas las propiedades de los líderes de la revolución y de los que habían aportado algo a la revolución fueron confiscadas por España. Casas, tierras, esclavos, ganado, hasta los pianos fueron confiscados y entregados a una junta que la administraba a nombre de España y que fue, como era de esperar, una junta inmensamente corrupta que permitió el saqueo de los bienes de sus enemigos, la matanza del ganado para vender las carnes ilícitamente en los poblados, la explotación de los esclavos y, en fin, el enriquecimiento de los enemigos de la independencia a costa de los independentistas. Por lo tanto, ninguna de las propiedades de Estrada Palma pudo haber llegado a sus manos indemne. Y termino con este dato interesante y revelador. El 3 de septiembre de 1908, o sea, 2 meses antes de morir y 2 años después de haber dejado el poder, estando en el poder Charles Magún, el interventor militar, Estrada Palma comisionó a su amigo y exsecretario de la presidencia, José Alfredo Bell, para presentar al interventor militar una reclamación para que le fuese devuelta la finca La Sierra,
Recuerden que en el recorte la sierra está incluida entre las propiedades que él deja al morir, aunque no deja testamento, pero sí deja las propiedades. La finca La Sierra tenía 3.000 hectáreas de tierra que, según él, le fueron entregadas a sus ancestros, los duques de Estrada, en 1614 por el rey. Pero todo eso pasó a manos españolas y todo eso fue saqueado y destruido. Esa finca estaba tasada en 50.000 pesos. Y qué curiosidad, qué casualidad, que en 2 meses una demanda de ese tipo enseguida es satisfecha por el interventor militar y les devuelta la finca a Estrada Palma. Eso llevaría años, una reclamación en la época. Pero aparte de llevar años, eso tendría que ser objeto del fallo de un tribunal. Aquí no hubo ni tribunal, ni se esperó por el proceso, y manu militari, como muchas veces hicieron ellos, los interventores militares en Cuba, le devolvieron la finca a su amigo y benefactor en alguna medida Estrada Palma, para que Estrada Palma pudiera disfrutar de sus propiedades. Por lo tanto, todo esto arroja mucha luz sobre el papel hipócrita y falso de Estrada Palma en estas coyunturas, tanto antes de ser presidente como después de ser presidente. Y no he hablado de otras cosas que aprobó y permitió. Enmienda Platt, Tratado de Reciprocidad Comercial en 1902, aprobado por el Senado americano en 1903 y por el Senado cubano, que tuvo entre sus impugnadores, porque era un descarado de lo poquito que a Cuba le quedaba. Por ejemplo, los productos cubanos entraban a Estados Unidos con un 20%, perdón, los productos norteamericanos entraban a Cuba con un 40% de reducción de aranceles, y los productos cubanos entraban a Estados Unidos con un 20% de reducción de aranceles. O sea, de contra que éramos pobres, que éramos una islita devastada por la guerra, ellos entraban con el 40% a su favor, y los pocos productos cubanos, azúcar, algo de tabaco, no sé, entraban a Estados Unidos sin ningún tipo de eso. Sí, Roberto Suárez, el monumento que está en la Avenida de los Presidentes, que solo dejaron los zapatos, era de Estrada Palma. En efecto, ahí está, hay imágenes interesantes sobre eso. Yo tengo mi opinión sobre las estatuas ahora que ha pasado en Estados Unidos y todo. En otro momento lo hablaremos. Es una opinión matizada, porque creo que la historia es mejor quitar una estatua y ponerla en un museo. Si la estatua ofende la sensibilidad, no destruirla, la historia no se destruye, y eso formó parte de nuestra historia y forma parte de nuestra historia. Solo decir, quiero terminar con un poema, un fragmento de un poema. Solo decirles que en las discusiones en el Senado cubano en contra de la aprobación del leonino Tratado de Reciprocidad con Estados Unidos, se destacaron mucho a favor de que no se aprobara el tratado Salvador Cisneros Betancourt, el marqués de Santa Lucía, que tan mal se portó con Céspedes, pero que luego se opuso a la enmienda y luego se opuso al tratado de reciprocidad, y Manuel Sanguilí, que siempre tuvo una actitud independentista vertical. Y a favor, Antonio Sánchez de Bustamante y Ricardo Dol, que habían sido autonomistas, como todos los secretarios de Estrada Palma. Quiere decir que preferían beneficiar al imperio norteamericano a costa de la riqueza cubana que beneficiar al pueblo cubano. Esa pelea es ganada por los partidarios del tratado. 16 votos contra 5, se aprobó el tratado, estuvo vigente hasta el 34, hasta 1934. Pero cuando Sanguilí es derrotado, a pesar de que era un excelente orador, un hombre famoso, un poeta santiaguero, Enrique Hernández Millares, que fue director luego en La Habana de La Habana Elegante y de grandes periódicos, publicó en la prensa, comparándolo con el Quijote, por su afán caballeresco de defender a Cuba a toda costa contra los grandes peligros que la acechaban con el tratado, un hermoso poema, una especie de romance antiguo, titulado La más fermosa, la más hermosa, que era como el Quijote llamaba a Dulcinea del Toboso, la más hermosa doncella del Toboso, de esa zona de España. Y le dice Hernández Millares, alentando en la derrota a Sanguilí, que siga el caballero su camino, agravios desfaciendo con su lanza, todo noble tesón al cabo alcanza,
fijar las justas leyes del destino. Cálate el roto yelmo de Mambrino y en tu rocín glorioso altivo avanza, desolla el refranero Sancho Panza y en tu brazo confía y en tu sino. No temas la esquivez de la fortuna. Si el caballero de la blanca luna medir sus armas con las tuyas osa y te derriba por contraria suerte, de Dulcinea en ansias de tu muerte, di que siempre será la más hermosa. Es decir, que Cuba merecía el sacrificio quijotesco que hacía Sanguilí, que hacía el Marqués, de defender su prosperidad, su independencia, su libertad, frente a los Estados Unidos y a sus colaboradores internos, como fue Estrada Palma. La más hermosa de Enrique Hernández Millar. Muchas gracias. Bravo, profe. Bravo, de verdad. De verdad. Muchísimas gracias a Eliades Ochoa por esta información. Bueno, casi que me voy a ganar un Grammy ahorita. Sí, ahorita. No, usted sabe una cosa, doctor. Ahí tenemos a Palencia. Palencia es el compañero del Politburó de Buenos Aires, que ahora le pone, mire, Ulises Acosta. Ese es el que le puso, doctor, ese es el que dice, el que decía que usted era Eliades Ochoa. Ese. Bueno, ahora soy Ulises. Voy mejorando, yo voy por la guerra de Troya. Yo voy por la guerra de Troya. Está parado, profe. Mira, está embarajando, profe. Pues muchas gracias, realmente es de lujo, realmente intervención brillante. Déjeme decirle algunas cosas. Por ejemplo, usted hoy ha estado en el más alto, usted ha ido incrementando sus números en cuanto a audiencia, en audiencia permanente. Usted marcó arriba de los 300 todo el tiempo, eso es un gran número. Esto durante todo el tiempo. Cubano, lo agradezco. Déjeme decirte que los ingresos del chat, donde estaban sumados lo anterior más esto, son 200. Yo renuncio a aquellos 56. Esos 200 son suyos. Ahí lo que hay es que quitar lo que nos va a quitar YouTube y lo que nos quita el tío Sam. Pero de todas formas, las leyes ante todo. Pero todo eso, lo que había antes suyo. Ahora voy yo a mi bronca. Pero muchas gracias. Realmente estuve todo el tiempo estuve muy atento a su expertise. Tenía las entendederas abiertas, aprendí bastante. Bueno, esto de verdad. Laura Pérez, agradecido a todos los amigos, María Silvia Cubísima. Bueno, me abruma con su cariño. Muchísimas gracias. Déjame repetir algo, el doctor Acosta jamás ha pedido nada. Esto es una decisión mía. El doctor Acosta en primer lugar no vive en Cuba, vive en Santo Domingo, en República Dominicana, con una situación seria. Jamás ha pedido nada. Soy yo quien ha decidido esto, ¿ok? Para que quede claro a cualquierita. Esto es asunto mío porque además está dentro de las reglas de YouTube. Ches Gómez dice que cante Píntate los labios, María. Ah, sí, dice él. Pasaríamos de lo sublime a lo ridículo. No me pongan en ese trance. Ahí tiene 207 ya. Después hacemos los números. Pero, ¿qué quería decirle? Déjeme decirle, profe. Ayer me metí en agua caliente, pero decidí hacerlo. Yo dije, tú verás, ahí estamos ya, profe, ahora en 212. Está subiendo. Vamos a ver. Muchas gracias. Usted esté ahí, eso es suyo. Mire, profe, ayer hablé, o sea, hice una evocación de Vasconcelos, de Carbó y de Mañá. O sea, sí. Yo dije, esto es tema de Eliades. O sea, Eliades va a tener temas siempre. O sea, pero a mí me parece importante, o sea, poner en su justo lugar. O sea, la historia no se puede esconder. Yo participo de eso. O sea, hice una evocación de Vasconcelos, de Mañá y de Carbó. O sea, con sus luces y sus sombras. Con sus luces y sus sombras. Andrés, muchas gracias. Sí. Hice personajes interesantísimos, los tres. Importante. Eso déjeme decirle, profe, yo pude leer, estando usted no se enteraba, pero yo iba a la biblioteca, ahí cuando usted la dirigía, ahí yo descubrí a Vasconcelos, a Carbó, o sea, pude leer la prensa de la época, leer a Vasconcelos, a Carbó y a Mañá. Siempre se dijo, y es una falsedad, yo fui director 10 años en la Biblioteca Nacional de Cuba, Migdalia. Yo lo pedí y me lo daban. Claro, exacto. O sea, siempre ha habido el mito de que la censura terrible evitaba que se conociera el pasado. Eso es mentira. Claro que lo es. Yo leí en la Biblioteca Nacional mucha literatura que decían eso. En la Biblioteca Nacional, la única restricción, porque yo que soy un pesado, yo quiero ver los incunables. O sea, no, los incunables no, eso ya es otra cosa. Pero yo quería verlo, insistí, y una vez me dijeron, vamos a ver. No, nunca me enseñaron los incunables, pero los incunables no los enseña nadie, es una pesadez mía.
Si hubiera sido socio de Eliade me hubiera dado, mira los incunables, miralo de lejos. Los incunables gracias. Un día usted debe explicar, profe, ya que dirigió la biblioteca, usted debe explicar, usted lo sabe mejor que yo, qué cosa es un incunable, por qué es la categoría. Aquí como Bella dice que es rico el mangú dominicano, tiene toda la razón, es excelente. El tema de la bibliotecología, que tiene temas muy interesantes, profe. Sí. Incluso, por ejemplo, a mí se me ocurre, y es un tema que yo no lo he hablado con usted, pero estoy seguro que en el mundo de la historia de la biblioteca, desde la biblioteca de Cartago, que con sangre y con sal borró el latino, el mundo de la biblioteca es un mundo fascinante. Y ahí está el tema de los incunables. Nadie mejor que usted un día. Ahí entró bueno eso. Ahí estamos, profe. 241 pesetas, dólares. Ahí ya vamos Elena a ver. Valdés, muchas gracias. Mira, ese es un tema bueno, el libro de más valor que atesora la Biblioteca Nacional no podría decir uno solo. Son varios. Pero si vamos a la antigüedad, hay la cuarta parte de la página original, del tercer libro publicado en la imprenta de Gutenberg, que fue el Catolicón. En Gutenberg, parte de Gutenberg. Eso es importante, profe. Mire, además de los temas históricos, yo creo que sería de gran sabiduría y de gran interés que usted hablara de eso. O sea, la imprenta de Gutenberg, en la historia de las bibliotecas, son temas, doctor, que usted los maneja. Usted fue director y la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, que es no tenemos idea los cubanos de lo que tenemos guardado y conservado en esa biblioteca, de valor para nuestra historia y para nuestra identidad. Cuando yo fui nombrado, que venía de provincia de Santiago de Cuba, que era mucho más joven. Usted no me dijo que usted era de Ciego de Ávila. No, Santiago. Soy yo. Sí. Eres tú. Entonces, yo visité a Le Riverán, Julio Le Riverán, el gran historiador que fue muchos años director de la biblioteca. Ajá. Sí, fue director. Santiago de Cuba, ahí veo a Maceo en un monumento que se identifica a este amigo. Muy bien. Y yo lo visité, él estaba lúcido, en silla de ruedas, y me dijo, usted tiene un gran deber, cuide lo que han pueto en sus manos. Juan de la Pin García, bueno, muchas gracias. La Polilla Rosa Báez, claro, mi gran amiga, mi querida Rosita Báez, claro, la recuerdo casi todos los días con un inmenso amor, porque es una excelente persona y excelente profesional. María Silvia, cubísima, quería decir, cuide lo que tiene en sus manos, porque ahí está todo lo que hicieron bueno y todo lo que hicieron malo los cubanos. Y es verdad, ahí está todo. Entonces vamos a dedicarle un día con mucho gusto. Yo creo que además son espléndidos. Usted puede incorporar yo se lo digo, o sea, eso que dice que prohibido, eso es mentira. Yo leí a Vasconcelos, a Martín Rivero, a Sergio Carbó, a mañana leí los artículos de prensa ahí en la biblioteca con acceso, yo, sin ningún privilegio, yo lo pedía. Claro, eso forma parte de los mitos, claro, y de la satanización de nuestro país. Yo lo que he recomendado en esa época, recomiendo ahora, no sé si está, porque no lo he revisado, que en los planes de estudio de la carrera de periodismo no se puede excluir a Vasconcelos, no se puede escribir a Sergio Carbó. Claro que no. Grandes periodistas, con sus obras, grandes, los más grandes. Aquí mismo, o sea, aquí en el Archivo General de la Nación, República Dominicana, está empezando una línea de publicaciones electrónicas. Y los primeros, Henry Almenares, muchísimas gracias. Y uno de los primeros CD que estamos trabajando son 3. Ya hay 2 que salieron y hay uno que está en proceso. El primero que salió era la presencia de la familia Enrique Ureña en la Universidad del Aire de Mañache. Las grabaciones, por ejemplo, hay 8 grabaciones de 8 conferencias de literatura universal de Max Enrique Ureña con intervenciones de Mañache en su voz y de otros intelectuales importantes. El segundo, sobre Enrique Loinaje del Castillo, figura que debemos aquí abordar y pasar algunas de sus grabaciones. Qué bien, profe, qué bien, claro. Y por último, esta que estamos haciendo, la presencia de los republicanos españoles en la Universidad del Aire de Mañache. Todo eso hay grabaciones. Perfecto. Todo eso está grabado, hay fotos, dan para varios programas. Profe, perfecto. Ahora no tengo cartero, estoy leyendo al doctor, pero no tengo la imagen en mi computadora. No sé lo que pasa.
Es posible que usted me está viendo, doctor. Perfectamente. Claro. Ah, bueno, yo no lo estoy viendo. Se ha puesto negra mi computadora. No importa. Basta que usted me vea. Yo sé que está ahí. Yo le puedo hablar. Nos pusieron bola negra. No, no importa. No se preocupe. Profe, estábamos, hasta donde lo dejé, en el StreamYard, estábamos como en 200, creció mucho. Estábamos como en 256 pesetas. Así que todo eso se computa para usted. Realmente le doy las gracias. Roberto Suárez, profe, es un fotógrafo de ahí del Capitolio. Ahí estamos. Usted recuerda el Capitolio, los señores mayores. Roberto Suárez es un viejito, muy viejito. Tiene 89 años, tiene una cámara todavía de madera. Pero él en la cámara se comunica con el canal y preguntaba cuál era el incunable de mayor tiempo. Eso ya él dijo que eran muchos. Pero Roberto Suárez es increíble. Mañana le voy a poner las fotos de él. Entonces él le preguntaba eso. Profe, tiene usted ahí 261 pesetas. Ahí tiene otra persona. 200. Bueno, a ver, creo que muchas gracias. Tiene más. Eso es suyo, doctor. Eso es suyo. Se sacan los números que toma YouTube y lo que toma el tío San. Lo demás es suyo y yo le redondeo. Así que lo que yo había hecho. Me llevo los cariñosos mensajes de chat que han estado pasando. Y otra cosa, profe, por acuerdo del Consejo Estructurado de la Transmisión, le ha sido otorgada una Y3. Son unas gorras que yo uso. Una Y3. Yo le voy a hacer llegar una Y3. O sea, ya usted va a una Y3. Algún día la enséñasela. Son bonitas, son buenas. Muy bien. No, yo no, a mí me gustan las gorras, yo la uso. Bueno, le voy a enviar una Y3 es una cosa seria, doctor, una cosa seria. Bueno, despedimos del doctor Acosta y seguimos. Un aplauso. El próximo lunes de qué va a hablar.